Aquí en Pekín todo está listo para el comienzo del Foro Internacional de la Franja y la Ruta, que durante las últimas décadas es una de las prioridades de la política exterior del gobierno chino. A menudo la comparan con la antigua Ruta de Seda. Esta vez en este evento tomarán parte casi 150 delegaciones de diferentes países y organizaciones. Por supuesto, también toman parte los líderes nacionales. Vladimir Putin viene a China acompañado por una enorme delegación que cuenta con los jefes de las principales carteras. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo esta jornada las negociaciones con su homólogo Wang Yi y ambos se mostraron muy satisfechos por la dinámica positiva de su cooperación y también ellos abordaron los temas clave de la actualidad, tales como la crisis ucraniana y la agudización del conflicto en el Oriente Medio. En este contexto geopolítico, el encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping sin duda tiene una gran importancia política en varios aspectos y les propongo ver ahora un video donde recopilamos las recientes reuniones de los mandatarios y los resultados que se obtuvieron gracias a estos contactos de alto nivel. En vísperas, el presidente ruso otorgó una entrevista a la cadena estatal china en la que calificó a su par como un líder mundial reconocido, o también como un socio fiable que mira hacia el futuro. Putin aseguró que las relaciones ruso-chinas iban formándose paulatinamente durante las últimas 2 décadas y también destacó que en cada etapa de esta cooperación ambas partes siempre se guiaban por sus intereses nacionales, siempre se buscan los compromisos y nadie obliga a nadie, dijo. Según el líder ruso, esta es la base de la colaboración que ofrece Pekín. La ventaja principal del concepto de interacción propuesto por la parte china es que en el marco de este trabajo nadie impone nada a nadie. Todo esto es parte de la búsqueda no solo de soluciones aceptables, sino de proyectos y formas de lograr un objetivo común que sean aceptables para todos. Esto, en mi opinión, es lo que distingue el proyecto Una Franja, una Ruta propuesto por el presidente de China de muchos otros que países con un pesado legado colonial están tratando de implementar en el mundo. Vladimir Putin explicó que tanto para Rusia como para China la cooperación en la arena internacional debe llevarse a cabo según los principios de igualdad. Aseveró que es así como debe surgir el orden mundial multipolar y asimismo condenó el llamado pensamiento colonial de las élites políticas occidentales, en particular en Estados Unidos. Los países colonizadores siempre han creído que son gente de primera clase. Siempre decían que traen iluminación a sus colonias, que son personas civilizadas y que llevan los beneficios de la civilización a otros pueblos, a quienes se considera personas de segunda clase. No sorprende que la élite política actual, digamos en Estados Unidos, hable de su exclusividad. Es una continuación de este pensamiento colonial. Nuestro enfoque es completamente diferente. Partimos del hecho de que todas las personas son iguales,
iguales. Todos tienen los mismos derechos. Los derechos y libertades de un país y de un pueblo terminan donde aparecen los derechos y libertades de otra persona o de todo un Estado. Así deberían hacer poco a poco un mundo multipolar. En este contexto, el presidente ruso subrayó el creciente rol de los países del grupo BRICS, cuyas economías ya han superado a las de las naciones del G7 en lo que se refiere a la paridad del poder adquisitivo. También recordó la histórica cumbre en Johannesburgo, cuando 6 países expresaron su deseo de unirse al bloque y podrían convertirse en unos nuevos miembros en el 2024. Entre ellos está Argentina, Irán y Arabia Saudita. Según Putin, todos los aspirantes comparten la idea de la multipolaridad, por lo tanto considera que tras la ampliación del grupo y después de la unificación de los esfuerzos, este objetivo podría ser alcanzado. En la Franja de Gaza, cientos de personas se congregan en un cruce en la frontera con Egipto para huir de los ataques de Israel. Los bombardeos han dejado más de 2.700 muertos en este enclave. Alertan que la cifra puede aumentar si se lleva a cabo la anunciada operación terrestre de Tel Aviv. Incluso su socio más cercano, Estados Unidos, afirma que una nueva ocupación de Gaza sería un grave error. Bueno, efectivamente, uno de los puntos más calientes por ahora es la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Es ahí donde se dirigen los civiles para evacuarse. Sin embargo, denuncian que no existe el alto el fuego prometido por Israel, que sienten constante peligro y que no pueden entrar en Egipto. Es uno de los problemas precisamente. Y de hecho, desde Israel dicen que no hay ningún alto el fuego en la Franja de Gaza. Son bastante contundentes en sus anuncios. Quieren destruir Hamas, y aquí vemos una división entre Estados Unidos e Israel. Washington apoya a Tel Aviv, sin embargo dice que sería un gran error que Israel ocupara Gaza de nuevo. Aún así, desde Israel dicen que tendremos que hacer lo que sea necesario para destruir las capacidades de Hamas. Surgen reacciones especialmente desde Irán. Dicen que si Israel decide entrar en Gaza, los líderes de la resistencia la convertirán en un cementerio de soldados de la ocupación. Hablaban de las consecuencias impredecibles. Desde China también dicen que la injusticia contra Palestina se ha prolongado demasiado tiempo y el sufrimiento no debe continuar. Agregaban también que hay posibilidad de una catástrofe humanitaria. Y si nos fijamos en los civiles, hay numerosas víctimas, tanto en la Franja de Gaza como en Israel, porque siguen los ataques desde la Franja de Gaza. Sin embargo, siguen también los ataques desde Israel, que son, al parecer, mucho más fuertes. Al parecer no, las cifras objetivas también dan cuenta de ello. Pekín da la bienvenida al tercer foro de la Franja y la Ruta, que busca intensificar la cooperación internacional en materia de proyectos de inversión y comercio. Entre los líderes invitados está el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En una entrevista para medios chinos, el jefe de Estado dijo que el evento se destaca por la no imposición de posturas políticas, a diferencia de países occidentales. En vísperas de su llegada a Pekín ya arribó el canciller Sergei Lavrov, quien se reunió con su homólogo asiático Wang Yi. Estamos en la muralla china para traerles todos los detalles de lo que será el tercer foro de la Franja y la Ruta, que atrae la atención de todo el mundo. Así también les vamos a dar todos los detalles del encuentro que se realizará entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de China, Xi Jinping, en los próximos días. Es importante destacar que estamos en este punto histórico con una gran cobertura. Este encuentro clave en medio de los cambios geopolíticos internacionales y en camino hacia un mundo multipolar. Y como lo decíamos, este evento atrae la atención de todo el mundo,
más de 100 países están formando parte del tercer foro de la Franja de la Ruta que se va a realizar en Pekín, la capital de China. Decenas de mandatarios ya han llegado a este país para formar parte de este encuentro que sin duda es muy importante para las economías de América Latina. La iniciativa de la Franja de la Ruta este año cumple ya una década desde que fue anunciada por el presidente de China, Xi Jinping. Esta pretende recrear lo que era la antigua Ruta de la Seda. Su objetivo es desarrollar la infraestructura en el marco de los acuerdos comerciales con los países del mundo, por ejemplo, creando puertos marítimos, así como también carreteras, puentes, vías férreas, y también se quiere fortalecer los acuerdos políticos y sociales, culturales con las naciones aliadas del gigante asiático. Con ello se han firmado más de 3.000 acuerdos de cooperación con varios países del mundo y China ha realizado una inversión de cientos de miles de millones de dólares en todo el planeta. Por ello estamos aquí en la muralla china para contarles todos los detalles de lo que será este encuentro de la Franja y la Ruta que reúne a más de 100 países en el gigante asiático. El día de hoy, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha llegado a Pekín para reunirse con su par chino, Wang Yi, y con él va a hablar sobre las relaciones entre ambas naciones, así como también los desafíos que enfrenta estas dos naciones a nivel internacional, más aún cuando se registran sanciones por parte de Occidente contra varios países que no son considerados amigos, sobre todo de Estados Unidos y sus aliados. Se espera la llegada del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en los próximos días, así como también mandatarios latinoamericanos que ya han venido llegando desde el fin de semana a este país asiático. Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales en Ecuador con un 52% de los votos y superó así a Luisa González. Según el expresidente Rafael Correa, la candidata izquierdista se enfrentó a varios retos y señalamientos en las dos votaciones presidenciales. Podemos decir que en Ecuador se respira un clima de tranquilidad porque, bueno, para empezar, la candidata Luisa González aceptó la derrota y felicitó a su contrincante Daniel Noboa, quien ocupará la silla presidencial en Carondelet por año y medio, que es el tiempo que le restaba por gobernar a Guillermo Lasso, que no pudo concluir su mandato. Tendrá varios retos. Acá se está celebrando entre la gente, en los medios de comunicación podemos apreciar que se toma a bien cómo se ha manifestado la actitud, por lo menos en la jornada de ayer, de ambos candidatos, y que también lo que esperan es que se cumplan las promesas de campaña del ganador, puesto que hay mucha expectativa de la gente en, por ejemplo, solucionar el tema de la inseguridad, el desempleo, la pobreza, muchísimos angustiantes temas que preocupan a la gente. Ahora, hay que agregar que, por ejemplo, la ahora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ha dicho a la agencia EFE que el presidente Noboa convocará una consulta popular, casi que de inmediato, para preguntar sobre temas económicos y de seguridad. Los retos que se le vienen a Daniel Noboa, ¿podrá cumplir sus promesas de campaña en este año y medio? Bueno, espero que sí, ¿no? De hecho, el voto de confianza que le ha dado mayoritariamente la población es justamente para eso, para que solucione los problemas y principalmente la inseguridad a través de su llamada Operación Fénix, que consiste en la militarización de las fronteras, de los puertos, en traer cárceles, barcazas en las cuales incluiría a las personas de mayor peligrosidad, que quiere tener en alta mar. Entonces, habrá que ver cómo todo ese tipo de soluciones a los problemas de la inseguridad son finalmente puestos en prácticas. ¿Por el financiamiento, dices tú? Por el financiamiento. ¿Y tú cómo me mantienes una barcaza en medio del mar, en alta mar, aquí en el Océano Pacífico,
Pacífico y de qué manera lo sostienes, y etcétera, etcétera. Normalmente las barcazas cárceles o las barcazas como por ejemplo las que tienen el Reino Unido para albergar a migrantes están ancladas a los puertos, y es por motivos de costes económicos y no tanto por seguridad el motivo por el que son alojados en esos lugares, ¿no? Entonces, más bien me gustaría saber... Hoy por hoy el tema, perdóname que interrumpa por el tema del tiempo, pero ahora mismo el problema de las cárceles es falta de gestión. A ver, las bandas criminales tienen el poder ahí adentro. Sí, por eso. Entonces la solución que se da es que para que estén aislados, para que no haya cobertura de internet, pues los meto en una barcaza y me los llevo a alta mar, ¿no? Pero bueno, no es esa la única de las propuestas que en principio son bastante observables. Como acabas de mencionar, también está la consulta popular que quiere plantear. Es un gobierno de 16 meses y una consulta popular, si emitiera el decreto presidencial convocando a la consulta el día 18 de diciembre, que es su posesión, menos no hay poder humano, jurídico ni divino para hacer esa consulta antes de 4 meses, para convocar la consulta. Es decir, se le va a ir el 25% del periodo convocando una consulta. Y ahora hay que poner en práctica lo que la consulta plantea. Y por ejemplo, habrá que ver finalmente cómo se definen las propuestas o las preguntas de esa dichosa consulta. Pero en principio, por ejemplo, está la introducción de jurados en el sistema judicial ecuatoriano, que no existe. Tú ahora, para poder introducir jurados, es decir, hacer una total transformación del sistema de justicia, ni siquiera probablemente 4 años te darían para lograrlo. Entonces, a mí me surge muchísima curiosidad para ver cómo finalmente soluciona la papeleta el señor Noboa. Ahora, en las declaraciones que hizo Noboa, las primeras tras de conocerse el triunfo con más del 90% del escrutinio, él dijo que basta de odios, que quieren tender puentes. Y mira tú que Luisa González le dijo: nosotros estamos animados como principal fuerza política del país a conversar sobre mínimos, por lo menos en la agenda social. Sin duda, él no va a poder además gobernar si no es con ayuda de la mayor fuerza de la oposición, que es el correísmo. Consigue 54 asambleístas de un total de 137. Daniel Noboa apenas creo que tiene 12-13 asambleístas, con lo cual para llevar a una mayoría simple de 71 votos o a una mayoría cualificada de 92 votos va a tener que pactar con muchísimas otras fuerzas políticas. Eso fue uno de los talones de Aquiles del propio Guillermo Lasso, que no pudo llegar a ningún tipo de consenso, con lo cual eso va a ser importante. Y después también el poder territorial, las prefecturas, las principales prefecturas, el 40% de las prefecturas, entre ellas las 3 principales, y las principales alcaldías también están en manos del correísmo. Yo espero que efectivamente se dejen de lado los odios, las rencillas y la persecución política, porque el correísmo ha sido objeto de persecución política atroz durante los últimos 6 años, pero también tenemos que atender un poco a lo que ha ocurrido durante la campaña. Cada vez que pudo, Daniel Noboa utilizaba también todo tipo de argucias y de guerra sucia en contra del correísmo. Entonces, ojalá que por el bien del país se puedan dejar al lado todo ese tipo de odios y que haya realmente un acuerdo nacional para sacar al Ecuador de la crisis en la que se encuentra. En Argentina, la campaña de las elecciones presidenciales del 22 de octubre llega a la última semana. Entre los problemas económicos de la nación, los 3 principales candidatos luchan por el apoyo de los ciudadanos. Uno de los más visibles es el polémico postulante libertario Javier Milei, quien fue el más votado en los comicios primarios de agosto. Para muchos, su peinado emula la melena de un león que ruge contra lo que denomina la casta política. Javier Milei pasó de ser solo un comentarista de TV y experto en economía a ser quien podría convertirse en presidente desde el 10 de diciembre. Sus ideas rompen con la dirigencia tradicional y apuntan contra el Estado. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales, es decir, proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por ello, nuestra primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado para volver al modelo de Estado que teníamos antes de la llegada del kirchnerismo al poder. De los actuales 18 ministerios nacionales, solo quedarían 7 en pie. También prometió que no se despedirá a ningún empleado estatal de carrera, aunque sí eliminará los cargos políticos.
Para Milei, el corazón de todos los problemas está en la intervención del Estado y una clave para su futura reforma está focalizada en un edificio céntrico de Buenos Aires. A pocos metros de la Plaza de Mayo está ubicada la sede del Banco Central de la República Argentina. Desde aquí se imparten las principales medidas de regulación financiera y se controla el mundo bancario, ya sea público o privado. Si Javier Milei se convirtiera en presidente, esta entidad dejaría de existir y nuestra nación se sumaría a un pequeño grupo de 10 estados que no poseen Banco Central. Hablamos de países no cooperantes a efectos fiscales como Palau o Panamá, o islas con poca población como Kiribati, Micronesia o Tuvalu. El postulante liberal dice que la inflación de precios se produce por la excesiva emisión de pesos, la moneda de curso legal considerada un excremento que ni siquiera sirve para abono de tierra. Su peculiar comparación, reiterada a pocas semanas de las elecciones, provocó que la cotización ilegal del dólar crezca más del 10% en 48 horas y que el gobierno lo denuncie por intimidación pública. Sin embargo, nada parece amedrentar las ideas del libertario. El sorteo de su dieta como legislador, las caravanas con una motosierra o la discusión de la cifra de desaparecidos durante la última dictadura son algunas de las acciones que catapultaron su ascenso. A nivel internacional, su meta es estar cerca de Estados Unidos y lejos de China. En lo regional, tiene relación con Eduardo Bolsonaro, el hijo del exmandatario de Brasil, con quien comparte ideas como abandonar el Acuerdo de París. No obstante, hay peculiaridades en el político argentino. En el caso de Milei es distinto de otros, ¿no? Él tiene un voto en los sectores populares de la zona urbana, que es distinto del perfil sociológico de la ultraderecha en Brasil o en Chile o en Estados Unidos. Creo que sí tiene muchas consignas y él se identifica con muchos de estos personajes, pero me parece muy enmarcado en la realidad argentina. Él es economista, viene con una propuesta de dolarización. En 2021 tuvo poco más de 1 millón de sufragios. En 2023 consiguió más de 7 millones de electores y fue el más votado del país. Sin embargo, su armado político se sostiene en su figura y no tiene referentes provinciales de peso, por lo que las alianzas